no grabamos, ¿verdad? Se supone que sí, pero no sé. Bien, buenas noches. Esperemos que nos estemos siguiendo. Buenas noches, bienvenidos a su programa ¿Qué aprendemos hoy? Hoy con un tema un poco álgido, ¿verdad? Un poco. Buenas noches, me acompaña como siempre la maestra Lea Moreno. Anita, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Buenas noches. noches y disculpen un poco la entrada tarde. Ya se hizo costumbre, ¿verdad? Un poquito. Por todo el trabajo que hay acá. Pero bueno, les pido de favor que si no nos escuchan, porque está lloviendo, si no nos ven, les agradecería mucho nos lo notificaran. Por favor. Por favor, para... ok, este es el audio y acá está el otro. Y déjenme checar acá. Y ahí estamos perfectos. Y aquí voy a... No se oye, ¿Dónde? no se oye. ¿No se está oyendo? Oye, mira. A ver. Bueno, probando. Ya, ¿Ya? creo. Bueno, bueno. ¿Sí se escucha? Es que hay que hablar fuerte para que nos hagan el favor de oírnos. Está bien. Bien, perfecto. Bueno, gracias por seguirnos a través de nuestras diferentes Frecuencias. plataformas. Nos pueden seguir a través de frecuenciacad.com en lo que es audio, radio y parte de video. También por los canales de YouTube y Facebook a través de Frecuencia CAD y la página de Facebook del Centro de Estudios En alta dirección. En alta dirección. Bien, buenas tardes. Pues a lo largo de la semana hemos tenido un bombardeo de noticias y de posturas y posiciones referente al ámbito periódico. Se ha cuestionado mucho cuál debe ser el código de conducta que deben de manejar periodistas y medios de comunicación de forma alterna.
Y esto pues nos ha llevado un poco a tratar de tocar el tema de una forma pues ligera, no podemos profundizar tanto el tema, pero sí de una forma neutral y crítica para pues de alguna forma orientar a todos nuestros queridos amigos que nos siguen sobre este tema y que no se nos desinforme ya más, ¿no? O que se confunda más de lo que la gente ya puede estar confundida, Sí. ¿no? Es obvio que hay un gran antagonismo entre el presidente de la República, que ha magnificado el soslayar, ¿no? Las posiciones de medios de comunicación y posturas que él debe manejar. Hoy en la conferencia de prensa, en la conferencia del presidente matutina, eh, le preguntaron que cuál debería de ser el medio oficial para él o qué es lo que busca él de un medio, ¿no? Y él comentó que el medio bueno, el ideal es el que se acerca al pueblo y el que está con el pueblo. Y eso pues generó también mucha pues, confrontación de ideas y de posiciones, porque aquí hay una situación donde hay muchos medios de comunicación pues, que están del lado del poder, del lado del aspecto económico. Los periodistas entienden que se deben a la empresa que los contrata, pero también hay un deber ser hacia el pueblo. Y entonces, en un momento determinado, dicen, bueno, eh, ¿cuál es la función entonces de los periodistas? ¿Cuál es la función de los medios de difusión? ¿Por qué tendrían que estar del lado del pueblo? En fin, ¿no? Son cuestiones que se abarcan. Y para abarcar el tema, el día de hoy vamos a hablar a nivel internacional de la Carta Moral, es la Carta Mundial de Ética para los periodistas, para periodistas a nivel mundial. Esto lo genera la Federación Internacional de Periodistas, que tiene su sede en Belgrado y que alberga a más de 600,000 periodistas y trabaja con ciertas líneas de ética y de lealtad, de moral, para tratar de que no se disperse este fenómeno. El fenómeno que estamos viviendo aquí en México es un fenómeno mundial, no nada más es de aquí, ¿no? Hemos visto los problemas en Francia, en Londres actualmente, en Estados Unidos de Norteamérica, en fin, en todo el mundo esta tendencia ha surgido de una gran disputa entre el deber ser, el ser o no ser del periodismo y del periodista. Entonces es algo que debemos de hablar. Pero también hay que tener mucho respeto en esta profesión. Es de las profesiones más peligrosas. Es una profesión que devenga gran sacrificio. Sí. La gente no come. La gente tiene que estar a cierta hora en cierto lugar. Horas de espera, horas de angustia, hambres, Clima. clima, tiene que soportar calamidades de clima, tiene que cargar equipo, en fin, o sea, las condiciones de trabajo no siempre son las más óptimas y también eso genera un gran problema. Y también hay un gran antagonismo entre este tipo de perfil de periodista con esa nueva corriente que surge de los freelancers o de los periodistas de la nueva ola, los youtubers y demás como les llaman, porque pues sienten que ellos les están robando las notas o la información y que se dedican a difundir información y que no la construyen, no la investigan, ¿no? Aparentemente. Pero bueno, ese fenómeno es a nivel mundial. Es a nivel mundial. Y bueno, el periodismo viene de una estructura corrupta del sistema de político mexicano, del sistema de gobierno, que ante todas luces sería tonto ocultarlo, ¿no? Es obvio que el poder del gobierno era brutal, era muy coercitivo y que por supuesto captó a los medios de comunicación. Eso para algunos por conveniencia, otros por necesidad, pero al final eso fue lo que sucedió. Y ahorita pues discutir como discutió el presidente el lunes creo que fue en esa conferencia, donde tiene una confrontación con la empresa de Proceso, ¿no? La revista Proceso, que la critica porque pues le atribuye que no es leal o no tiene una cara, una sola cara, que usa máscaras y que se han portado mal, lo comentó él, ¿no? Entonces aquí pareciera que la función del periodista y del periodismo queda a voluntad del criterio de una persona, que aunque sea muy el presidente, pareciera que restaría importancia si viene del juicio de valor de alguien. Pero por eso es importante analizar lo que a nivel mundial se dice, tiene que ser lo correcto, la forma de hacer siempre lo correcto para ejercer el periodismo.
Y esta federación se dedica precisamente a generar la doctrina, los principios rectores para que esta actividad se desempeñe de la manera más profesional y ética posible. Entonces, pero antes de iniciar con esto, es importante entonces que nosotros comprendamos pues qué es la Federación Internacional de Periodistas, pero antes de hablar del tema específicamente, sí, Anita, tú tienes alguna información que nos quieras proporcionar, ¿no? Que nos quieras brindar. Bueno, estuve buscando en algunos conceptos o algunos datos Sí. sobre cómo surge el periodismo. El periodismo mencionan que surgió desde los egipcios, bueno, desde que empiezan a usar los manuscritos, los papiros, los pergaminos o el papel, que es con los egipcios, los persas y los griegos. Es en donde se puede decir que se empieza a ejercer el periodismo. También en Roma, por orden de Julio César, se estaban haciendo unas actas diurnas o eventos del día, que era lo que Julio César buscaba, una manera de comunicar al pueblo los hechos y esfuerzos que estaba haciendo dentro de su gobierno. Entonces se dice que desde ahí empezó a surgir el periodismo. Como registro de testimonio de lo que se estaba haciendo, de lo que sucede. Sí. ¿No? También menciona que cómo surge el periodismo en Babilonia también, que ya que se desempeñaban las tareas historiográficos y cuya responsabilidad era la de escribir diariamente todos los acontecimientos públicos, religiosos y económicos. Se hacía esto a través de tabletas de arcilla. Como registros de pintura. Sí, todo, pues sí, básico. Dibujos, todo eso, ¿no? Okay. También en la Edad Media, en el siglo XIII en Europa, los reyes confeccionaron sus crónicas y sus juglares iban de pueblo en pueblo. Más tarde, en el mismo siglo, se vuelve una forma escrita para contar todo lo que sucede. Y en Inglaterra, la primera novela que se escribió fue el manuscrito Novel, que era la difusión de noticias, básicamente con caracteres grabados en madera. En el siglo XV aparece un diario en París que era el Journal del Burgués, que es con noticias y anécdotas. Sin embargo, cuenta la historia que este periodismo solo duró, eran algunos medios efímeros que no gozaban de mucha popularidad. Posteriormente surge la imprenta con Gutenberg y ya de ahí toda la prensa escrita, ¿no? Pero al final de cuentas surge por la necesidad que tiene las civilizaciones de generar de alguna manera evidencia o testimonio de los sucesos y de los hechos. Por eso se dice que el periodismo tiene que estar basado en verdades y en hechos, ¿verdad? Sí. Y verdades. Pues bien, esto del periodismo, como ahorita seguimos con lo que tú comentas, es muy importante entenderlo, ¿verdad? Que el periodismo surge también, como ya es costumbre, como un modelo de negocio tradicional de los medios de comunicación. Entonces, este modelo de esta actividad de registro de sucesos, de hechos, de cronologías, pues prácticamente se vuelve un modelo de negocio basado en medios de comunicación, ¿no? Y al día de hoy se supone que este tipo de tradición está fracasando. ¿Por qué? Pues porque han surgido los cambios tecnológicos, nuevas plataformas, la conciencia social está cambiando, las nuevas generaciones las nuevas generaciones, ¿no? de seres están transformando sus criterios, sus formas de pensar, sus preferencias, y están mucho más orientados a otro tipo de fuente de información. Son más adictos a la tecnología y tienen una forma de crítica y de pensamiento distinto a las generaciones de antaño, ¿no? Sí. Los millennials vienen con una fuerza diferente, con unas costumbres y una forma de ver la vida de una manera muy distinta. Entonces, este tipo de fenómenos hacen que así como se está desgastando el periodismo tradicional, surjan nuevas oportunidades para esta profesión, pero también existe una gran amenaza para mantener los puestos de trabajo en buenas condiciones y en calidad de periodismo, porque mucha gente se ha volcado a actuar de manera independiente, ¿no? Sí. Como auténticos freelancers, y prácticamente están abandonando las filas del periodismo tradicional. Pero esto no puede compararse con lo que es un trabajo periodístico, ¿no? De antaño, que era bien pagado y seguro, y que está siendo ahora sustituido por la inseguridad laboral,
Hoy en día te puedes dar cuenta de que hay muchos periodistas con salarios muy precarios, pese a que arriesgan la vida y pese a que tienen condiciones de trabajo totalmente adversas. Tú observa a un periodista cómo trabaja, todo el material que carga, lo que debe de cumplir, y es complicado, es una actividad difícil, que hay que amarla y respetarla. De veras que hay que quitarnos el sombrero con la gente que es 100% periodista, porque le sufre un buen, Sí. le sufre mucho en esta actividad. Y pues esta situación de salarios precarios y bajos, pues están haciendo que mucha gente empiece a abandonar el periodismo como lo conocemos. Y más cuando vemos por aquí, como vemos aquí en esta imagen, ¿verdad? La tasa de profesionales de comunicación asesinados en el 2018, la tasa de mortandad. Es una profesión muy peligrosa. O sea, la gente puede morir por un accidente, puede morir asaltada, puede morir por enfermedad natural, etcétera, pero que lo que haga que mueras sea tu profesión, sea tu actividad, pues es una actividad de alto riesgo y por lo mismo debería de estar mucho mejor remunerada, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, que en el 2018 Estados Unidos generó un reporte de 5 asesinatos de periodistas, México tuvo 11, Siria tuvo 8, Afganistán 16, la India 7 y Yemen tuvo 8. Entonces, el país con el mayor número de asesinatos por la profesión periodística, pues fue prácticamente Afganistán, ¿sí? Sí. Y seguido, tristemente, México. de México. Entonces, en la profesión en México, obviamente el incremento de la inseguridad y de la delincuencia ha generado este tipo de problemas. ¿Y por qué los asesinan? Pues porque una de las obligaciones del periodista es sacar a la luz la verdad, Sí. ¿verdad? O sea, no mentir, no transgiversar la realidad de los hechos. Y cuando se atreven a decirlo, pues son castigados con la vida. Y esto es un gran problema porque es un atentado directo contra pues, La profesión el statu quo de la gente, ¿no? Sí. Aquí podemos ver periodistas trabajando en los medios asesinados desde el año de 1992 hasta el 2018. Aquí lo importante es ver que la media es de 100. Uh-huh. Dentro de los periodistas, ¿verdad?, que han sido asesinados, hay en promedio 100 por año. En promedio. En estas gráficas, la media nos da 100. Entonces, es complicado. Habrá años muy críticos, como por ejemplo fue el año 2006, ¿no? El 2005, perdón, el 2006 fue un año crítico. 2018 está avanzando sobre el año anterior, que tenemos registrado aquí, que es 2016, ¿verdad? Pero en promedio, si te das cuenta, casi la media está sobre 100 asesinatos por año. Entonces, es una profesión sumamente peligrosa. Y de esto, pues sí, tenemos que reflexionar antes de criticar a algún periodista, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, entre los países con mayor número de periodistas, pues encarcelados, porque también es otra de los problemas es otro de los problemas que tenemos, con esta profesión. Hay gente que es presa políticamente, ¿verdad? O que estorban al sistema y los tratan de privar de su libertad. En este caso, Turquía tiene 68 periodistas. Esto te hablo del año pasado, uh-huh, simplemente. Sí. Turquía tiene 68 periodistas encarcelados, China 47, ¿sí? Egipto 25, Arabia Saudita 16 y Eritrea 16. Eritrea es un país pequeño de África del Norte que está entre Sudán, Etiopía y Djibouti. Fíjate nada más, ¿no? Uh-huh. Entonces, países que unos muy conocidos, otros no tanto, pero son países en donde la profesión de periodismo tiene consecuencias legales cuando lo ejerces. Sí. Uh-huh. Acá en México, pues es difícil ver que encarcelen periodistas. Es más fácil ver que los maten, ¿no? Uh-huh. Si lamentablemente. Si cumplen con su verdad. Ante esta situación, también se presentan las grandes plataformas de noticias como Facebook o Google, ¿no? Ellos obtienen miles de millones de beneficios sin producir contenido original. Entonces tú fíjate que sí, cuando entras a estas plataformas, pues ves muchas noticias que son pues prácticamente replicadas de la fuente original. Y la gente que muchas veces utiliza esta información para replicar y para darse a conocer o distinguirse, pues prácticamente
no ejerció de forma directa la investigación, no elaboró no elaboró la nota, ¿no? Simplemente se dedican a copiar lo que ya se editó, lo que ya se publicó. Y este tipo de problemas empieza a generar controversia entre la labor de un periodista y la de que se supone no lo es. Uh-huh. Y bueno, si tú haces la investigación, te costó el trabajo del mundo, la publicas y de repente otros se benefician por las plataformas y la empiezan a replicar a sus grupos, a sus seguidores, pues bueno, ahí estamos viendo que en otras palabras pareciera que se están robando el trabajo y de los o las periodistas, ¿no? Como digo aquí en la imagen, pareciera que me estoy robando la información de alguien más, sí, y lo estoy haciendo público. Al ser pública la red, internet, es muy difícil que puedas generar derechos de autor, salvo música, salvo algunos conceptos. Pero cuando una noticia se sube a la red y la diseminas y varias fuentes al mismo tiempo la empiezan a publicar, se acabó, no hay derecho, ¿no? Entonces, también los servicios públicos de radiodifusión, lo que son la radio, sí, ¿verdad? Especialmente especialmente la televisión, ¿verdad? A la que pues la que fue muy atacada actualmente, pues todo el mundo sabe, ¿no? De los grandes problemas que tienen las televisoras por la falta de audiencia, pero sobre todo por la falta de credibilidad y de seguimiento que tienen actualmente, ¿verdad? Bueno, pues hacen que estén sufriendo la falta de recursos o enfrentándose a constantes presiones políticas, y muchos se han convertido en una línea de comunicación más de los gobiernos. Entonces, cuando tú experimentas problemas, pues te acercas al gobierno y dices, oye, pues necesito que me apoyes, yo no tengo ya recursos. Tú bien sabes que se han reunido con el presidente varios medios, ¿verdad? Y eso a nivel estatal también se da. Muchos medios que tienen que sobrevivir buscan donde les puedan dar oportunidad de generar su trabajo, y esto a veces implica pues prácticamente acercarse más a la línea que los gobiernos están manejando. Entonces es complicado el tema, ¿no? Porque también velo por el lado de que un medio de comunicación que tiene nómina, que es una empresa que tiene que sobrevivir, pues tiene que buscar las formas de sobrevivir con los medios, con los recursos financieros, generar las utilidades y pues no perder a su planta laboral y todo lo demás. Entonces, es un tema de alguna forma que hay que pensarlo bien, ¿no? Y aquí, pues, esto implica que la concentración de la propiedad de los medios amenaza el pluralismo y la democracia. Es obvio. Uh-huh. Si hay un control económico sobre la actividad periodística y sobre los medios de comunicación, pues entonces prácticamente hay línea, no hay democracia, y los tengo yo bajo control, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que importa es que obstruyan el papel de los medios de vigilar y controlar el poder, ¿no? O sea, ellos se vuelven incondicionales y los trabajas. Y entonces parte de un cambio en México implica pues concientizar a la sociedad de que hay medios que fueron siempre pagados por el gobierno y que hicieron bien su función, que fue estar alineados, porque así eran los tiempos y así eran las circunstancias, ¿sí? Yo no creo que debamos de satanizar lo que fue, porque es producto del régimen que se tenía, ¿no? Si es verdad que hay un cambio de régimen, y si es verdad que se tiene que liberar la libre expresión y no se tienen que tomar el control estatal de los medios, pues entonces sí es seguro que se tengan que confrontar unos medios con otros, porque unos quieren seguir viviendo lo mismo. Es que imagínate, ¿no? 20 años, 25 años de tener recursos del gobierno para seguir haciendo su actividad. A lo largo de muchos años dejas de competir. Sí. Te vuelves alguien cómodo, tienes el control, manipulas a la población, tú generas la fuente de comunicación, ahí tienes al presidente pasado casándose con una artista para tener popularidad. O sea, ese tipo de absurdos y de ridículos es lo que el pueblo consume, porque estaba engañado, tenía una venda, etcétera, etcétera. Sorprendida mucha gente de México cuando se enteró del huachicol y de sus implicaciones. Uh-huh. Y lo que se sorprende la población, porque lo he visto de cerca, ¿no? Cómo se sorprende la población de todas aquellas temas que están surgiendo a la luz producto de la corrupción. Sí. ¿No? Entonces, la reacción de la gente, ¿cuál es? Bueno, pues que estaban engañados, y obviamente voltean a ver a los medios de comunicación escupiéndolos, porque dicen, bueno, ellos nos mantuvieron engañados cuando tenían la capacidad de informarnos y salir adelante.
Hoy lo dijo el presidente, o lo dijo ayer, no es posible que un medio de comunicación tenga utilidades brutales fuera de lo común, ¿verdad? Y que no genere, y que pues tengan a la gente engañada, ¿no? Entonces, el cambio, el despertar, el romper estos esquemas, pues generan muchos conflictos. Y pues el periodismo freelance, el que está funcionando hoy en día, ha dejado de ser una forma de trabajo atípica. Es un gran, en gran cantidad, esto es a nivel mundial, ¿eh? Uh-huh. O sea, el fenómeno que vemos en México es a nivel mundial. Sí. Y ya no se trata de una actividad aislada, atípica de alguien. Cada vez es más común ver periodistas que ya están también trabajando por su cuenta, ¿verdad? Sí. Y es así como antes eran los partidos políticos. Había campañas de partido, donde el partido era el que ganaba independientemente del candidato, y tú lo sabes con el PRI, Ajá. muchos años, ¿no? Y después se volvieron campañas de candidatos. Sí. Aquí había la credibilidad sobre el personaje, no Sí. sobre el partido político que lo sostenía. Aquí pasa lo mismo. Hay periodistas que ya están buscando rescatarse a sí mismos a través de una actividad autónoma, Uh-huh. y ya no buscan ser representados por el medio oficial con el que están trabajando. Y hay otros que, aún estando en los medios oficiales, han sido muy inteligentes de salirse hacia las plataformas de estas que existen, como YouTube, Facebook, todas estas, Instagram. ¿Para qué? Pues simplemente para no perder el prestigio personal, ¿no? Ellos se conciben ya como una marca personal y empiezan a trabajar bajo ese fenómeno. Entonces, este trabajo de freelancer, pues bueno, en el periodismo cada vez está surgiendo con mayor ahínco, ¿no? Y bueno, y tristemente hay periodistas que, al tener la necesidad de, por su situación, de trabajar, ¿verdad? Para un medio, están generándoles ya trabajo como comisionistas. Me he dado cuenta de que hay periodistas que aparentemente son freelancers o trabajan de forma autónoma, pero Sí. no es verdad. Están siendo alineados a un medio oficial, pero ese medio no les da contrato, ese medio les paga de forma más precaria, ese medio no les da ningún beneficio social. Entonces de repente te estás dando cuenta de que hay muchos periodistas, ¿no? que están trabajando de forma autónoma, pero tienen arreglada su trabajo hacia un medio, y ese medio recibe información, les pagan como si fuera destajo, ¿verdad? Pero no tienen contrato real y no tienen tampoco seguridad social. Ese fenómeno se está dando también a nivel mundial. Entonces, esta Federación Internacional de Periodistas lo que busca es precisamente eso, es comprender el fenómeno mundial del cual hemos hablado, tratar de no perder la esencia que tú hace rato comentaste, que es registro de ¿qué? De anécdotas, Hechos y de cronologías vivas, que es parte importante del tema. Y por supuesto, el hecho de poder generarle seguridad y rentabilidad a esta profesión. Entonces, todo parte del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde dice: el derecho de toda persona el derecho de toda persona a tener acceso a la información y a las ideas, ¿no?, recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es la base de la misión del periodista. Entonces, fíjate, la labor periodística tiene que estar empatada a los derechos humanos según el artículo 19 de la Declaración Universal. Ajá. De ellos, de los mismos, ¿no? De los derechos de los humanos. derechos humanos. Es decir, toda persona debe tener acceso a la información y a las ideas. Sí. Uh-huh. Y entonces el periodista tiene que generar ambas. La responsabilidad del periodista, esto es parte de la misma declaratoria de los derechos humanos. La responsabilidad del periodista con el público tiene prioridad sobre cualquier otra. Entonces no está tan loco el presidente cuando hoy contesta que la obligación del medio es estar con el pueblo. O sea, ya lo dice, pero bueno, aquí habrá que aclararlo, porque fíjate que hoy que estuve yo allá, me percaté de que cuando lo dijo, mucha gente no le agradó, como que no le cayó el 20. Pero es que también días antes estuvo quejando de que la prensa no lo ha apoyado, o la prensa, ciertos medios, no todos, que no lo han estado apoyando o está en contra de él. Entonces, ¿qué es lo que él busca? Una prensa, porque inclusive se lo cuestionaron, que qué era lo que él buscaba, si una prensa que estuviera de su lado, una prensa que estuviera informando,
por eso le preguntan hoy que qué tipo de prensa, si una crítica o cuál. Pues él ya habla de una prensa crítica y objetiva, que hable con la verdad y la veracidad. Pero eso lo vamos a responder hoy, porque esa es la pregunta que muchos tienen en la mente. Bueno, que a eso que tú acabas de externarme es prácticamente lo que muchos piensan. Bueno, entonces, ¿cuál es la función? Por eso es el objetivo del programa de hoy, porque tenemos que precisar lo que a nivel mundial se entiende como un comportamiento ético y leal del periodismo a nivel mundial. Sí. Entonces, aquí pues seguimos hablando de la responsabilidad y tenemos que el periodismo es una profesión que requiere tiempo y recursos para ejercerse, así como seguridad material, elementos esenciales para su independencia. Es decir, cualquiera que quiera dedicarse al periodismo debe de tener o debe forzosamente obtener recursos necesarios para ejercer libremente su actividad. Si estoy contratado por un medio, el medio me tiene que garantizar todos mis necesidades y recursos para que yo pueda ejercer mi trabajo con dignidad. Y aquí es donde tú te das cuenta de que a muchos periodistas trabajan, pero no bueno, la verdad es que pierden, los tienen a deshoras, pasando hambres, no hay dignidad, no dignifican la profesión del periodista. Entonces, esa es parte importante de aquí de la declaración. Esta declaración internacional especifica las directrices de conducta de los periodistas en la investigación, la edición, la transmisión, difusión y comentario de noticias e información y en la descripción de los acontecimientos por cualquier medio. Entonces, esta declaratoria de derechos humanos te dice cómo tienes que proceder en la profesión del periodismo. Y veremos ahorita, más adelante en la carta, esta mundial que se designó apenas hace unos meses, cómo es que, hace un mes o 2 meses, cómo es que la proyectan, ¿no? Aquí pues tenemos a la Federación Internacional de Periodistas, la famosa FIP. La Federación Internacional de Periodistas es la voz global de las y los periodistas. Así se manifiestan. Fue fundada en 1926. Es la organización de periodistas más grande del mundo que representa a 600,000 profesionales. O sea, esta federación es como un sindicato, ¿no? Sí. Representa a 600,000 profesionistas del periodismo, ¿no? Y de los medios en 187 sindicatos. Fíjate, pues es una federación. Sí. Y asociaciones en más de 140 países, incluyendo acá México, ¿eh? También. Entonces, es una federación que aglutina sindicatos de periodistas que surgen en 1926, que tiene al día de hoy más de 600,000 profesionales inscritos o adscritos, tienen 187 sindicatos afiliados y tienen presencia en más de 140 países. Por eso es poderosa y por eso para mí fue importante que cuando te lo comenté ayer o anteayer, de que si era un tema importante para tratar con nuestros amigos, pues vimos que podía ser un buen tema, ¿no? Ellos determinan lo que es la Carta Ética Mundial para el Periodista, y se le denomina así, es una Carta de Ética Mundial para Periodistas, obviamente de la FIP, porque es para ellos, ¿no? Y que fue adoptada en el 30º Congreso Mundial de este organismo en Túnez el 12 de junio del presente año. O sea, está calientita. Sí, reciente. Ok, entonces, bueno, el periodista del proceso le dijo al presidente que ya son otros tiempos. Vamos a contestar eso aquí. A ver si es cierto que ya son otros tiempos también. Sí. Entonces, tenemos personas, digan, Sí, permíteme un segundito. Sí, con gusto. Pues nos está acompañando César Soriano. Gracias. El maestro Jorge Quesada, que dice saludos, doctor Farías y Ana Lilia, gracias igualmente. Y por el momento son los que tengo. Y es que ¿cómo te puedo explicar? Se nos dispersan en diferentes plataformas. Aquí está Jorge Hernández, así. ¿Y estás viendo frecuencia acá? Sí. ¿Y no estás viendo el centro de estudios? No, estoy en frecuencia acá. Ah, perfecto. Bueno, estábamos viendo la misma, entonces déjame irnos para el centro de estudios, ¿no? Porque es complicado, ¿verdad? O hacemos el floor manager o transmitimos. Siempre ha sido
Ese ha sido mi talón de Aquiles, ¿no? Pero en fin, bueno, seguimos con el programa. Entonces, fíjate, esta carta moral, esta carta de ética mundial para el periodista, o para los periodistas, la acaban de obtener, la acaban de generar hace apenas casi un mes. Que fue en Túnez. ¿Mandé? Un poco más de un mes. Un poquito más de un mes, ¿sí? Bueno, esta Carta Mundial de Ética para Periodistas tiene como objetivo defender y fortalecer a nivel global la ética de los profesionales de los medios de comunicación. Entonces, alguien me puede decir, bueno, a ver, si vas a hablar de la responsabilidad del periodista o vas a hablar de cómo se debe defender al periodista. Lo que pasa es que uno va a la otra. Sí. Porque aquí te dicen lo que tienes que hacer y cómo de alguna forma estás vulnerable al actuar de forma correcta. El periodista tranza, el periodista que se vende, el que no cumple con el código de ética, pues prácticamente, bueno, pues puede correr riesgos él, pero por su actividad que la hace torcida, pero no porque corra riesgo su desempeño profesional. Es muy diferente. Entonces, ¿sí? Aquí tenemos los puntos del que trata la carta. El primero es respetar la verdad de los hechos y el derecho del público a conocerla constituye el deber primordial del periodista. Fíjate. Entonces la obligación de un periodista es hablar con la verdad, sobre los hechos. Fundado en los hechos y, por supuesto, defendiendo el derecho del público a ser informado. Entonces, sí es cierto que los medios tienen que estar con el público, ¿no? No deben estar con el pueblo por afinidad, deben estar con el pueblo por responsabilidad. Sí. Porque se supone que ¿a quién le informan? Al pueblo. Al pueblo. ¿De quién le compran? ¿Quiénes son los que consumen su producto? El pueblo. El pueblo. Entonces, ¿a quién se deben? Pues al mercado, ¿no? Es prácticamente el fenómeno. El segundo punto de esta carta cita, de acuerdo con este deber, él o la periodista defenderá en todo momento el doble principio de la libertad de investigar y de publicar con honestidad la información. Y todos hemos visto sonoros casos de algunas periodistas que han sacado a la luz los tremendos escándalos de corrupción, como fue el de Pemex, como ha sido el de Comisión Federal, la Casa Blanca, la Casa Blanca, pederastas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que han atentado hasta con su vida y se han tenido que ir del país para protegerse. Y bueno, es triste, ¿no? Sí. Pero ellos están cumpliendo con el deber ser del periodista. Por eso es inobjetable identificar cuando un periodista es de veras, no lo puedes negar. Más allá de su comportamiento en los medios o en la sociedad, o como sea, su labor periodística lo delata como periodista. Y hay muchos que no tienen esa parte, ¿sí? Entonces aquí hablamos pues de esta información. La libertad de comentario y de crítica, así como el derecho a comentar equitativamente y a criticar con lealtad. Hay que ver qué es lealtad también. Él o ella se asegurará de distinguir claramente la información de la opinión. Entonces, la opinión es un juicio, ¿verdad?, de valor que puede o no estar fundamentado. Es una declaratoria de una concepción que se tiene sobre un fenómeno sin haberlo investigado, sin haberlo profundizado y ver su fuente o su origen. La información pues es el producto del análisis de los datos, sí, ¿no?, de la información. Entonces son datos estructurados, analizados, que te generan una posición crítica llamada información. Y lo que ellos, los periodistas, hacen es informarnos. Entonces se supone que tienen que procesar las diferentes escenas, datos, hechos, ¿verdad?, correlacionarlos, pasar por toda esa metodología y generarte el reporte de informativo, que es al final con lo que tú te quedas, para ser tan claros y tan lúcidos que evitemos que la gente disperse sobre los hechos de la realidad. Cuando esto no se hace bien, cada quien interpreta lo que quiere, ¿no? Entonces de repente dice, esa es tu opinión, no la mía. Tú tienes tus datos, yo tengo mis datos. Es tu punto de vista. Es tu punto de vista. Pero al final del día dicen, es que ahí tiene la verdad. No, si hay una verdad que es el origen de los hechos, sí, pero tristemente no todos lo toman como parte de evolutivo. Mira, la lealtad se trata básicamente de cumplir con lo que se ha prometido, incluso cuando las circunstancias son adversas. Fíjate, es una virtud. Es una virtud.
La lealtad es cumplir con lo que se prometió. Ujú. Ujú. A ver, yo pondría el caso del contador, ¿no? Y perdón para los contadores que nos escuchan, ¿verdad? Le dicen, oye, si tú contratas como empresario un contador, ¿qué le pides? Hazme pagar los menos impuestos que pueda, ¿no? Eso, y el contador tiene que hacer eso. A ver, pues hablando en el término empresarial, ¿no? Eso no es corrupto, esos son qué prácticas empresariales, ¿no? Es otro argot. A ver, este, si tú le dices eso a un contador, y si llega un contador que tú contratas y te dice, no voy a ustedes sale tanto de pago de Es lo impuestos que debe de y es lo pagar. que va a pagar y yo no le voy a estar reduciendo por ningún lado nada. Usted paga lo que es porque eso es lo ético. ¿Ese contador es ético? Sí, ¿Es leal? sí. ¿A quién? A él, a sus principios, a Debería sus de ser. valores y a su virtud. Bueno, eso es algo muy cuestionable, porque en mi opinión, Sí, fíjate, sí. ya es mi opinión, en mi opinión, pues sí es ético, pero no es leal, porque Ujú. yo soy el que le paga. Sí, no es leal Entonces, con la empresa. entonces debe ser leal. Entonces, el periodista, ¿con quién tiene que ser leal? Con su medio o con el pueblo. Usando tus palabras, las mismas Con él palabras. mismo. ¿Eh? Con él Pues mismo. sí, pero si es un tranza y él cínico, dice, yo soy leal conmigo mismo y yo soy un tranza y no me importa. ¿Quién lo va a juzgar? Entonces la lealtad viene de un campo más social, viene de grupos, viene de pertenencia de valores. O sea, eres leal a la sociedad. Un periodista que cumple con su investidura y su profesión es leal a la sociedad a la que se debe y le maneja la información transparente a la sociedad y deja que la sociedad sea la que critique. Pero es tan bien fundamentada su investigación, sus datos, está tan bien llevada la investigación metodológicamente que es difícil decir que no es cierto o es difícil decir que esa investigación es espuria, ¿no? O es una utopía o es una falsedad, ¿no? Da hechos, da datos, da registros fehacientes con documentos, pues prácticamente está siendo leal a la sociedad en Sí. su investigación y está siendo ética porque cumple con sus principios, ¿verdad?, de compromiso personal sobre el ejercicio de su función profesional. Bueno, es un tema también controversial, el hablar de lealtades o el hablar de ética. Pero ¿nos puedes volver a decir qué es lealtad, hija, por favor? La lealtad se trata básicamente de cumplir con lo que hemos prometido, incluso cuando las circunstancias son adversas. La lealtad es obviamente una virtud. La lealtad es una virtud. Muy bien, entonces ese sería, aquí lo teníamos, ¿verdad? En el punto 2 y entonces nos vamos a lo que es el tercer punto de esta, bueno, continuando con el punto 2, así como el derecho a comentar equitativamente y a criticar con lealtad. El o ya, o sea, hablo de los periodistas, se asegurará de distinguir claramente la información de la opinión. O sea, el periodista no puede estar hablando de opiniones. Tiene que ser fundamentalista, tiene que irse a los hechos, tiene que llevar la veracidad, ¿no? Palabras que hemos escuchado muchas veces. Pero imagínate un periodista que se base solamente en opiniones. Sí, pues es la opinión de la opinión de la opinión. Así es. Hay que concentrarse en el problema, no en las personas. Y de repente aquí vemos cómo critican a las personas. No están criticando los momentos históricos, los escenarios, ¿no? Sino se van sobre la persona. Y la persona lo que está haciendo es que está representando un momento histórico de un escenario viviente. O sea, estamos viviendo un escenario cambiante. Entonces, lo que hay que juzgar, lo que hay que criticar, lo que hay que investigar es el escenario, el contexto, lo que le da origen, no irnos sobre las personas. Bueno, todos los contextos y escenarios están representados por seres humanos porque al final son labores sociales. Entonces, irte sobre la persona es lo más sencillo, sin analizar qué es lo que nosotros tenemos que manejar. Entonces, perdón, aquí en el tercero, Él o la periodista no informará sino sobre hechos de los cuales él o ella conozcan el origen. No suprimirá informaciones esenciales y no falsificará documentos. fíjate, tiene que hablar sobre los hechos basados en el En el origen. origen. O sea, si no hay evidencia real, no se puede hablar. Y aparte, ¿verdad? Son informes esenciales que no pueden ser falsificados.
Sí. Ujú. Pues, ¿Qué más? él o ella será cuidadoso en el uso de los comentarios y documentos publicados en las redes sociales. Fíjate, ya te manejan la carta del año de este año 2019, de hace un mes, pues ya te hablan aquí, la Ya FIP, incluyen de los claro, medios que tengas electrónicos. cuidado a la hora de emitir comentarios en las redes sociales. ¿Ah? Yo he visto algunos periodistas que están trabajando de forma autónoma, como freelancers o como youtuberos, donde dan su resumen de lo sucedido en la conferencia de prensa, Ujú. que pues marca agenda, ¿no? Sí. De repente tú ves a alguien, pasan parte del video, del testimonio de origen, y luego ya Lo lo comentan. comentan. Otros señalan, otros más están grabando en el lugar, pero están citando los puntos más importantes Que a se destacar mencionó. de la conferencia y luego ya lo comentan. Sí. Ajá. Bueno, sí se vale el comentario porque supone que son personas preparadas que tienen una visión mucho más interdisciplinaria y tienen mayores conocimientos y tienen ópticas y visiones tal vez diferentes a la mayoría porque están más informados. Sí. ¿Ok? Entonces, eso puede ser perfectamente entendible. ¿Mm? Pero después tenemos el cuarto punto que dice, él o la periodista no utilizará métodos desleales para obtener información, imágenes, documentos o datos. ¿Te acuerdas de que hoy se puso de moda la palabra en Twitter? Fue una tendencia, la niña esta que decían que estaba atrapada en el sismo en la escuela, Sí. en el rezamen, ¿cómo se llama? Sofía. Frida Sofía. Frida Sofía. ¿Sí era así? Sí, creo que sí, Frida. Bueno, ¿qué opinión te merece eso? Que nos tuvieron, o mucha población la tuvieron 2 días pegados a la novela. Hasta que llegó la Defensa Nacional y dijo, no hay nada, váyanse. Fue la Marina, me parece. Pues la verdad es que todos en ese momento teníamos la esperanza, como son niños, tienen la esperanza de que verdaderamente encuentren a un niño vivo. Obviamente empiezas a decir que lleva ya tanto tiempo, que no tiene alimento. Tú obviamente por lógica empiezas a creer que obviamente no se va a dar ese resultado, pero aún así tienes la esperanza de que el niño la niña esté con vida. Pero juegan con las emociones. Lamentablemente. Bueno, Y sabían. también creo que ese momento tan duro que vivimos, pues no sé, a lo mejor el periodista dijo, pues vamos a darle No, eso fue medio, ordenado. ¿no? Eso fue ordenado. O el y medio. la chava que hizo la periodista. Sí, la cobertura. La cobertura, pues tiene ahorita su programa. Sí, como sí. Bueno, pues entonces en la mañana y en la noche. La Sí. premiaron, ¿no? Entonces, aquí. Pero obviamente no usó Pero fue desleal. Fue falsa esa desleales. noticia, sí. Fue. Imágenes, datos, o sea. Todo, ¿no? Siempre informará de su condición de periodista y se abstendrá de utilizar grabaciones ocultas de imágenes y sonidos. ¿Mm? Y de repente te has dado cuenta que dicen, ya entrevistamos a alguien, apagamos las cámaras y seguimos grabando y el interlocutor no sabía y se abre. Y nos dijo esto. Y lo sacan. Esos son, obviamente, métodos sí, desleales. Que no, un periodista no hace eso. No. ¿No? Que fue también desleal lo que se le cuestiona al Ramos, el periodista, que dicen que es un show, porque es muy duro, muy crítico, pero dicen que cumple con la función periodística. Yo no lo veo así, según lo que estoy aquí leyendo. Más bien, él aquí no habla de egos, ni de vanidades, ni de protagonismos. Entonces él se sale de su función de periodista y se toma una función individualista de estrella, ¿no? Sí. Entonces aquí cambia, para llamar la atención. Cambian muchas las cosas, ¿no? Quiere jalar la noticia, ¿no? El periodista exigirá el libre acceso a todas las fuentes de información y el derecho a investigar libremente todos los hechos de interés público. Pues sí. Esto, pues sí, es una condicionante que debe de existir. Perdón. El punto 5 habla de la noción de urgencia o inmediatez de la difusión. Al momento, y más ahora con las redes sociales, uh-huh. de la información, no prevalecerá sobre la verificación de los hechos, las fuentes y o el ofrecimiento de una respuesta a las personas implicadas. Entonces, aquí lo más importante es que la información tiene que fluir de forma inmediata,
¿sí? No la puedes entretener. No. Tiene que salir a la luz lo más rápido posible. Y estos, te repito, son postulados que más de 600,000 periodistas a nivel mundial tienen que acatar. Sí. Tienen que acatar. El sexto punto. Él o la Ajá. periodista se esforzará con todos los medios en rectificar de manera rápida, explícita, completa y visible cualquier error o información publicada y revelada inexacta. ¿Sí? O sea, no puedes publicar datos falsos, no puedes publicar correlaciones erróneas, nombres de personas no involucradas. O sea, ya que tienes toda la información verificada, ¿ah? 100% verificada, entonces ya la puedes decir. Como ayer la noticia que hubo en medios de la balacera en esta plaza comercial, Pedregal. en el Pedregal, donde se decía que fue una muerte producto de una relación pasional o de celos o de infidelidad. Y después ahora resulta que el asunto es mucho más grave, ¿no? Aquí hablamos de un asunto ya en materia a nivel internacional. Entonces, no puedes sacar ese tipo de noticias tan pronta para ganar la noticia y jalar la audiencia. No se vale. Sí. Aquí te dicen, ¿sabes qué? El periodista no debe hacer eso, ¿sí? Y eso también invoca las fake news. Sí, bastantes. Los nombres estos escandalosos de noticias que te dicen algo y cuando tú ves ya la información, pues no tiene nada que ver con o no dice nada. No, absolutamente nada de lo que te anunciaron. Entonces, ahí te están engañando. Eso no debe de prevalecer. Él o la periodista guardará el secreto profesional sobre la fuente de las informaciones obtenidas confidencialmente. Esto es como, esto nunca va a cambiar. De hecho, de aquí se basan muchos periodistas para decir, tengo mis fuentes y no las puedo publicar. Y legalmente no están obligados, a menos que el debido proceso lo lleve a cabo, ¿verdad? El juez le ordene develar las fuentes, mínimo. De otra manera es imposible, ¿eh? Sí. Que los obligues a develar la fuente, ¿no? El octavo. Él o la periodista respetará la privacidad de las personas, respetará la dignidad de las personas representadas, informará a los entrevistados de que sus comentarios y documentos serán publicados y mostrará especial consideración hacia los entrevistados sin experiencia y vulnerable. Y entonces yo recuerdo, por ejemplo, dice respetará la privacidad de las personas, respetará la dignidad de las personas representadas. ¿Ok? ¿Y cuántos hemos visto a muchos periodistas que tratan de pisotear al invitado? Sí. Alguien que le canta a la faramaña es a Loret de Mola. Muy duro él, muy golpeador, ¿no? Cuando ya se ha sabido que es hasta un farsante en muchas cosas, ¿no? O sea, fíjate cómo cambian las visiones, ¿no? Sí. Entonces aquí es muy importante respetar la dignidad de las personas. Y obviamente, pues, hacer ver al entrevistado, a la persona, que se le va a publicar la información y que se va a decir. Por eso cuando llegan y estamos en vivo, me permites dar tus datos, dame los datos, voy a verificar la fuente de la información, ¿no? Y ya te diré y ya veremos, ¿no? Te dicen, oiga, ¿por qué no denuncia esto al aire? Ahorita que estamos al aire, tenga aquí, mire lo que pasa. Pues lo tomas, pero no lo puedes publicar así. No, lo tienes que investigar. Y tienes que verificar la fuente. Hacerlo así, pues sería prácticamente una deslealtad a tu propia profesión. Sí. Entonces, son muchos los detalles que tenemos que hacer, ¿no? El 9 es que él o la periodista valorará para que la difusión de la información o de opiniones no contribuya al odio o a los prejuicios y hará todo lo posible por no facilitar la propagación de la discriminación, y esto sí no lo están haciendo en México. Aquí es donde empiezan los problemas entre las fuentes formales o los medios oficiales, ¿no? Los establecidos y prácticamente los independientes o los freelancers, ¿no? Aquí empieza a haber un conflicto de interés muy, muy fuerte, ¿no? Sí. La propagación de la discriminación por motivos de origen geográfico, social, racial o étnico, o por género, que también se da, orientación sexual, idioma, discapacidad, religión y opiniones políticas. Entonces de repente también nos toca ver cómo hay periodistas que son discriminados por sus creencias religiosas o por sus preferencias sexuales. Entonces ese tipo de aspectos no deben de prevalecer en el mundo del periodismo ni en los medios de información. Son aspectos que no
no se deben de presentar. Y por lo pronto, ¿verdad? No debemos de polarizar. Tal vez el presidente sí lo está haciendo. Está tratando de hacer un marcaje muy personal a algo muy fuerte, que es producto de que el país esté ignorante, que es la manipulación de la información. Pero lo que no se vale es que entre los mismos periodistas estén empezando a tirar. Y entre ellos empiecen a golpear. Ha habido ya 2 o 3 incidentes de pleito dentro de las conferencias de prensa, con dos o tres personajes de medios distintos, porque se está dividido, los que son medios oficiales de los que no lo son, y entonces ya se ven como 2 bandas, y esto no debe ser. No, pues no. Ellos van por la verdad, cada quien tiene su razón de ser, pero en la práctica, pues unos discriminan a los otros, porque dicen estos no son periodistas, son informadores, no, estos son rateros porque se roban la información que nosotros creamos y ellos la empiezan a difundir más rápido y le dan la vuelta, ¿no? Bueno, pero si yo también hago información que es falsa, estoy falseando información y ellos la toman para voltearla, pues entonces más bien yo también tengo que ponerme al tiro, ¿no? Sí. Con este tipo de cosas. Pero como sea, son prácticas que se están manejando de forma antagónica. El 10º, él o la periodista considerará como fallas profesionales graves el plagio. Bueno, eso hasta en la educación, ¿verdad? También. ¿Sí? La distorsión malintencionada. Sí. La calumnia, la maledicencia, la difamación y las acusaciones sin fundamento. Esto me suena mucho al periodismo del corazón, y ¿no? Es donde más se da ese tipo de calumnia, y que me sacó la lengua, y que ¿no? Ya me pegó, y ese tipo de información o de ese tipo de notas, pues son amarillistas. No se puede llamar un periodismo serio, ¿no? Cuando exhibes al otro, los paparazzis, que estás exhibiendo a la persona en su vida privada, sí. No deberían ser, ese no es un trabajo de periodistas, pero diles algo, son bien escandalosas, ¿no? Bastante. Son escandalosas. Entonces, pues aquí te lo dice, ¿no? No, o sea, el periodista debe considerar como faltas profesionales graves, ¿verdad? El plagio, la distorsión, y ahora dime, ¿cuántos encabezados hemos visto que distorsionan a un personaje? Es un peligro para México. Sí, bastantes. Lo firmo ante el notario y te lo cumplo, decía el anterior, ¿no? Que hoy sobre me dijo, no, espérame, no somos iguales. Sí se enojó, hoy, ahí lo vi hoy, tuve la oportunidad de estar y yo sí lo vi que estaba enojado cuando le dijeron, Peña también firmaba, dice, espérate, dice, más respeto, ¿no? Pues para qué hace que firme, pues el otro está muy caliente todavía el tema pues del sí, otro, entonces, ni un año. Ya está firmando él también, y se les va a dar gusto a mis detractores, pasos, ¿no? Para que firmen, pero fíjate, pero hay muchos medios que distorsionan las verdades, ¿no? Sí. ¿No? Se habla mucho de un periodista de Televisa que simuló el ataque, el bombardeo y demás como parte de guerra, y que simulaba que estaba frente a los cañonazos para que toda la gente lo admirara, ¿no? Eso es distorsionar la realidad. Igual cuando maquillas las cifras, cuando suplantas personas, testigos, todo eso que todo se hace, pues es calumniar, es engañar, eso es traicionar la profesión, y hay muchos que lo han hecho a lo largo de muchos años. Entonces, pues esta es una de las faltas más graves que la AFIP no permite en un periodista. Quiero decir que cualquier persona que esté inscrita en este medio, en esta federación, pues, independientemente del sindicato, debe de respetar estos puntos. Entonces, pues la verdad es que en México, si queremos ver cuál debe ser la línea recta de un periodista, pues es esta, ¿no? Debemos de atacarnos por aquí, porque aquí empieza lo bueno. Ya sé que son más de las 9, pero les vamos a robar 10 minutitos más, ¿no? El 11, él o la periodista se abstendrá de actuar como ayudante de la policía u otros cuerpos de seguridad. Solo se le pedirá que brinde a estos cuerpos información publicada por medios de comunicación. O sea, yo no puedo hacer la de Sherlock Holmes, ni puedo investigar lo que más puedo hacer es dar información que ya fue publicada por el medio al que me debo. Yo no puedo trabajar de manera independiente para ayudar a otros organismos. Eso quiere decir que yo no puedo estar maquillando noticias o no. Y entonces te lo voy a decir así: hay un periodista que yo conozco, de los que nombran, y luego ahí cuando debemos dar clase lo he mencionado, y ya luego hasta digo el nombre, pero ahorita no va a ser.
Sí, pues no. Este, me- que lo investigan al personaje. Sí. Ya que lo tienen atorado con pues un manejo No propio. no propio, lo buscan y dicen, ¿sabes qué? Te tenemos esta información caliente, que te vamos a denunciarla y pues la vamos a sacar Al aire, a al la aire luz. y pues con la pena te van a ver que no tienes probidad en tus actividades y pues bueno, te vamos a quemar. Se acabó. Pues primero vienen las mentadas de madre, etcétera, etcétera, cuelgan y después les llaman, oye, no, espérate, vamos a arreglarlo, se van a comer, ¿sí? ¿Y qué crees? Al otro día llega el que iba a ser vituperado con, con fundamento. Y entonces le conceden la entrevista y se pasan hablando bien de él o de ella. O sea, se vuelve una entrevista amigable en donde la persona, lejos de ser atacada, es Alabada. alabada. Y dices, bueno, ¿y cómo fue que cambiaron la posición? Entonces, te dedicas a investigar con tu equipo de colaboradores, obtienes los datos y luego hablas para venderlos. No me digas que eso es ser periodista. No. Bueno, y muchos lo hacen. Mucha gente, mucha gente lo hace tristemente y la verdad sí es algo pues que, como dice el presidente, que calienta, ¿no? Sí. Porque sinceramente no son aspectos que deberían de manejarse. Y entonces esto sí se da mucho. Esto se da mucho, que aprovecho mi labor periodística para obtener información y vendérsela a los buenos y a los malos, ¿eh? Sí, también. Bueno, el 12. Él o la periodista mostrará solidaridad con sus colegas, sin renunciar a su libertad de investigación, información, crítica, comentario, sátira y libertad editorial. Como que este código sí existe, ¿eh? Siempre hay apoyo entre periodistas. Es difícil que no, exceptuando ahorita los de medios y los que son autónomos. Voy a llamar autónomos porque pues freelancers, youtubers, como le quieran llamar, la verdad es que son autónomos, ¿no? Pero sí debe haber un código de solidaridad entre los mismos periodistas, ¿no? Porque son hermanos de profesión y todos han sufrido lo mismo. El 13. Él o la periodista no debe utilizar la libertad de prensa en beneficio de los intereses de terceros y debe abstenerse a recibir cualquier provecho, ¿verdad?, por la difusión o no difusión de la información, que es lo que yo te decía. Sí. No puedes estar cobrando la información para no publicarla. Si investigas y ya torciste a alguien, claro, lo tienes que sacar a la luz. Nada de que vámonos a comer y a ver cómo lo arreglamos para que no la saque y de repente pues ya ahora traen un nivel económico alto, muy buenos ingresos, ¿verdad? Que es ahí donde dicen el chayote. Sí. A eso se refiere. A que muchos periodistas esconden la verdad a cambio de dinero. Muchos medios de comunicación se prestan al juego para taponear. Entonces, hoy los medios, pues sí están pasando por una ruda crisis de credibilidad. No les están creyendo ya. Sí. Porque ha salido tanta putrefacción en donde están metidos por el peor de los pecados, que es la omisión. Se hicieron de la vista gorda y la población no se los va a perdonar, ¿eh? No se los va a perdonar. ¿O tú crees que sí? Bueno, pues sí dicen que en México todo se nos olvida. No se los van a perdonar. Mientras hay alguien que se lo esté recordando. Por eso lo recuerda diario en las conferencias. Y por eso están diario, duro y dale, duro, como machete. Porque, cierto, México es una ciudad muy de fiesta, muy de desmadre, muy juguetona, nos vale todo, se nos olvida todo, viva la paz. Somos uno de los países con mayor índice de felicidad. Por eso, porque tenemos esos 3 grandes mantras, ¿no? Sí. ¿No? Por ahí lean el libro de Me Vale Madres, ¿no? Ahí vienen los mexicanos, ¿verdad? Y pues no los quiero decir aquí, pero lean el libro y ahí van a entender cuáles son los mantras mexicanos. Bueno, por favor. Evitará o pondrá fin a cualquier situación que pueda dar lugar a un conflicto de intereses en el ejercicio de su profesión. Y eso dime si lo están haciendo en México. No. Por supuesto que no. ¿Qué más? Evitará cualquier confusión entre su actividad como periodista y la de la publicidad o propaganda. Él o ella se abstendrá. Perdón, esto último lo que hace el periodista Ramos. Es más protagonismo y menos periodista. Sí. Más publicidad. Más publicidad. Él o ella se abstendrá de cualquier forma de abuso de información privilegiada y manipulación del mercado. Pues no se hace. Pues no. O es raro el que lo llegue a hacer. Pues 14.
él o la periodista no asumirá con ningún interlocutor un compromiso que pueda poner en peligro su independencia como profesional. En cambio, sí respetará las modalidades de difusión que hayan acordado libremente, como en off, bajo anonimato o mediante embargo, siempre que estos compromisos sean claros e indiscutibles. Ok, entonces dice, él o ella, la periodista, no asumirá con ningún interlocutor un compromiso que pueda poner en peligro su independencia como profesional. O sea, no puedes quedar a merced de alguien o venderte. Sí. ¿No? A menos pero sí puedes, ¿verdad? Sí respetarás las modalidades de difusión que hayan acordado libremente previo a la investigación, como pueden ser todas aquellas que son bajo anonimato, que son las de off, o, bueno, ahí está, bajo anonimato, o mediante embargo. Sí. ¿Sí? Siempre que estos compromisos sean claros Indiscutibles. indiscutibles. ¿Sale? Ya vamos a terminar, no se me preocupen. El 15 punto de la Carta Ética Mundial del Periodismo es: todo o toda periodista digno de llamarse tal debe cumplir estrictamente con los principios enunciados previamente. No podrá ser obligado a realizar un acto profesional ni a expresar una opinión contraria a su convicción o conciencia profesional. ¿Qué entiendes por eso? Pues de que deben de estar deben de ejercer su profesión libremente. Sí. No pueden estar, bueno, no los pueden obligar a hacer cosas que en teoría su profesión no les permita. Sí, Deben no, de expresarse. sí. No deben de utilizar el poder del micrófono, el poder de la verdad, su condición de periodista para Modificar la modificar información. los testimonios, las verdades ¿verdad? Y transgiversar la realidad de la información. De la información. ¿Sí? El 40 es el punto 6. En el marco del derecho, en el marco del derecho vigente en cada país, o él o la periodista solo aceptará en cuestiones de honor profesional la jurisdicción de organismos independientes de autorregulación abiertos al público, excluyendo cualquier injerencia gubernamental o de otro tipo. Este es un mandato impresionante, ¿eh? La FIB está diciendo, ¿sabes qué? Cualquier periodista que pertenezca a esta organización, Sí. simple y sencillamente no podrá pertenecer a ningún medio que lo autorregule o que lo regule. El gobierno. ¿Mandé? El gobierno. Y que tenga injerencia del con gobierno. Imagínate ahorita la bronca con Notimex, que está la periodista San Juan ahí, ¿no? Que se ha cansado de decir que está rompiendo todos los protocolos de corrupción que ya había adentro, ¿no? Toda la putrefacción. Yo le creo, pero también creo que fue muy déspota cuando se presentó con los periodistas, hasta se burló de Dios, pero también los periodistas no se armaron bien. No se pusieron no las se pilas. pusieron las pilas desde mi punto de vista, ¿no? Y ella pues se la sale muy fácil, muy fácil. Pero a ver, Notimex era una agencia de gobierno. Bajo este concepto y bajo este principio, no debería de existir. Tu periodista no podrías trabajar en esa agencia si esa agencia pertenece o tiene injerencia del gobierno. No es autónoma. Ajá. Si es una empresa del Estado, si es una agencia estatal, prácticamente no podrías trabajar ahí. Entonces, por eso aquí te dicen que no puedes trabajar para ninguna agencia o medio que sea afín o que tenga intereses directos o que sea parte del gobierno. En un marco de justicia y de derecho legal. Fíjate qué interesante, en este punto. Y pues bueno, ya casi vamos a acabar, me faltaba, pues con lo paramos, ¿no? Vamos a tratar de profundizar este tema, nada más era para darles a conocer la carta. Yo los invitaría a que por favor vean, visiten esta página, que es se las voy a volver a colocar, no puse la página web, perdónenme, ¿sí? Pero búsquenla así, como Federación Internacional de Periodistas. Sí. Vean todo lo que hacen, tienen programas, tienen apoyos, comunicados, es toda una federación que trabaja en pro de los periodistas, y esta Carta Mundial, con estos 16 puntos que aquí por tiempo los hemos hablado muy rápido, ¿no? Perdonarán por la prisa y por la poca profundidad del tema, pues es una carta que te orienta y te dice, a ver, ¿cuál debe ser la labor del periodista? Entonces, la próxima vez que escuchemos críticas sobre el deber ser o no de un periodista, pues veamos lo que dice esta carta, ¿no? Porque tiene un impacto mundial en 140 países y como sea es un documento, ¿verdad?, legal,
reconocido por más de 187 sindicatos, más de 600,000 periodistas. Más de 140 en 140 países, pues bueno, pues ni modo que lo ignoremos, ¿no? Sí. Es algo que podríamos ejercer, ¿sí? ¿Algún comentario que quieras hacer? Sí, nada más robarles unos 5 minutitos. Como se habrán enterado por comentarios que hizo el doctor ahorita, él se presentó el día de hoy en la conferencia del presidente en la mal llamada mañanera. Me gustaría que por favor nos comentaras tu experiencia, qué viviste, cómo se ve, cuál es el ambiente. Obviamente estamos hablando de periodistas y ese medio pues es de periodistas básicamente, pero tu experiencia Pues en mira, la mañanera, perdón. no, pues pues mira, yo veo que la gente va a hacer lo que tiene que hacer, yo veo que no hay línea de preguntas, no puede entrar gente que no esté acreditada, eso es una realidad. Cada quien lleva ya su propuesta, cada quien trae su línea, entre ellos se llevan bien, pues yo obviamente no le hablo a nadie, no conozco a nadie, se llevan bien, pero hay otros grupos donde hay cierto antagonismo, y lo que es normal, ¿no? Adentro todo el mundo está peleando la nota, ¿no? Porque el hecho de que te hagan la pregunta, de que te escojan para que tú hagas la pregunta, pues es un gol, es una foto, como si fuera a nivel político, ¿no? Entonces de repente los periodistas pues hacen alusión, ¿no? Tienen que hacer sobresalir que pudieron preguntar un tema, y si el tema generó controversia, pues con más razón, ¿no? Entonces sí hay gente con mucha experiencia, y es un buen ejercicio democrático, ¿no? Tú puedes ver más de cerca la realidad, puedes ver si hay arreglos, puedes ver si hay favoritismos, ves al equipo trabajando alrededor de manera muy profesional, pide un documento, pide una imagen, y luego la buscan, se la tienen, ves a la jefa de prensa a un lado, al director de comunicación social al otro lado, a la gente interactuando al pendiente, pues es un buen ejercicio, ¿no? Hay mucha disciplina, hay mucho, hay una muy buena disciplina, hay buena conducta de los periodistas, ¿no? Cada quien está en lo suyo, están sacando la nota, están atentos, escuchando lo que se dice para replicar. Bueno, en fin, es un buen ejercicio. Simplemente creo que es algo que no se había visto. Porque mira, aquí lo importante, pienso yo, que es ir a entenderlo, ¿no? Porque ningún presidente se había acercado así, con la gente, a hablar con el pueblo de frente. Porque realmente los que importan no son los que estaban ahí sentados, o aunque yo estuviera, son todos aquellos que están viendo a través de sus medios electrónicos las conferencias o de la televisión, o sea, ellos son los que realmente importan. Entonces, el comunicado aparentemente va para los que estamos ahí sentados, pero en realidad llega a para los todos. demás. Y aparte es muy bueno porque hay gente hay periodistas que llevan de repente información que no era conocida por nadie, y que de alguna forma hace el ejercicio democrático del trabajo del presidente, y hace que cumpla aquello que prometió de dar seguimiento puntual a cualquier situación que se le presente. Ahí no está mañana las cosas, ¿eh? O sea, sí. Y ahora, yo llegué temprano, a las 5:30 yo estaba ahí parado, y yo ya vi gente formada, ¿eh? O sea, es verdad que los que se sientan adelante son los que llegan más temprano. O sea, no hay de que te roban el lugar y que no. No sé si los respetan. Sí lo respetan, ¿no? De que de aquí te aguanto tu lugar, ¿no? Y yo te lo aparto. Aquí te lo aparto. No hay eso. La realidad es que sí es muy democrático, es como vas llegando. Antes de entrar con el código QR, el escáner, te verifican tus datos en tu credencial. Y bueno, pues es un trabajo en donde cada quien va a buscar la información. Digo, tristemente a mí no me escogió hoy para preguntar, ¿no? Sí me di cuenta que volteé a ver 2 veces como diciendo, este güey, ¿quién es? No había venido. Porque también de lo que me di cuenta es que domina muy bien el escenario, ¿eh? Es muy hábil, se zafa muy bien las preguntas. Sí. Y fíjate que yo lo que veo, lo que yo vislumbro, es que no lo escuchamos bien. Es lo que yo siempre había pensado, ¿no? Y ahora que estuve más cerca lo comprendí mejor, porque sí dice cosas importantes. Por ejemplo, esto que habló de que los periodistas deben de estar del lado del pueblo, se malinterpreta. Después él habló ya del Magón y habló de la antigüedad. Entonces la gente dice, pero eso es otro tiempo, eso no es cierto. O sea, lo dice tan crudo, tan directo, que nos falta a nosotros inteligencia para reflexionar, lo que dice. Conocimientos para entender desde la estructura mental que él ya trae, bien enfocada,
lo que él quiere decir. Entonces, de repente, si te dice eso de que debe de estar el periodista con el pueblo, pues muchos periodistas no estuvieron de acuerdo. Y sin embargo, tenemos la Carta Mundial de Ética del Periodista, de la FIB, y vemos que es lo que te dicen, Lo que él ¿no? dice. El periodista debe de estar con la verdad y debe de difundírsela a la sociedad, al pueblo. Sí. Entonces, ok, aunque seas un medio, te debes al pueblo porque él te paga. Entonces, ahí de repente él sí dice las cosas, ¿no? Le preguntaron sobre, pues digo, presentó sus gráficas, ¿no? Y de repente pues, pueden ser cuestionadas. Yo le pude haber cuestionado la metodología, por ejemplo. Oye, tienes esa gráfica, pero no me demuestras la desviación estándar. Yo puedo dudar de esa gráfica. ¿Por qué no? Porque me pone una gráfica de producción o de inflación o de crecimiento. Tiene razón cuando dice una cosa es crecimiento, otra cosa es desarrollo. La gente ya quiere crecimiento económico. Espérate, vamos a desarrollarnos primero, porque el desarrollo va a llevar a crecimiento. Desarrollo es crecimiento y superación. Entonces el país debe de crecer económicamente y debe de superarse. ¿Cómo se supera? Escalando niveles de calidad de vida. Si estamos ahorita a nivel de vida 54, pues si el país se desarrolla, quiere decir que vamos a subir del 54, vamos a generar mejores niveles de calidad de vida y de bienestar a la población, ¿ok? Y por el otro lado, también va a haber mejores resultados económicos en el Producto Interno Bruto para todo el país. Pero lo que sí debemos entender es que el paciente, que es el país, estaba en agonía, ¿eh? Eso sí es una realidad. Sí. Y que el enfermo requiere curarse. Y que tenemos un periodo de catarsis muy especial, muy fuerte, ¿no? Yo me voy a ahorrar, yo tenía dos preguntas, una de corte pues económico empresarial, la otra política, pero y yo pues me voy a esperar para si me las preguntan, a ver si no me las ganan, porque luego llevas la pregunta y otro ya la hizo, o él mismo la contesta antes de que la preguntes, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, pero es un buen ejercicio, y la idea de ir allá no es un protagonismo personal, no es ir a quitarle el espacio a nadie, porque no es por ahí, no es ir a antagonizar con nadie, es el simple hecho de ser responsables con nuestra comunidad, con J Informa, que es el medio periodístico con el que hemos hecho la alianza, ¿verdad? Y que hemos hecho la alianza para representarlo a él también a través de nuestra frecuencia, y él también, este medio que es de Quintana Roo, también para ejercer su labor periodística. O sea, de alguna forma somos corresponsables, sí, de ellos, y lo que queremos es ser una institución de educación, como lo hemos sido siempre, con visión progresista, visión social. Tristemente a veces gente no lo cree o no lo entiende, exceptuando los que no han vivido, pero somos una institución de bienestar común, y es muy importante poder tener representación institucional para llegar y hablar y hacer las preguntas que un grupo de seres intelectuales, ¿no? De gente que está estudiando, de gente comprometida, ¿verdad? Con su entorno, con sus ganas de salir adelante, pues le puede preguntar, ¿no? O sea, yo creo que es muy válido que nosotros podamos hacerlo. Hacemos nosotros investigación también de repente. Bueno, pues yo creo que es justo que se haga, ¿no? Entonces sí, te agradezco la mención. No quería que lo dijeras esta verdad, si me hubieras dicho y te hubiera dicho que no, pero bueno, ya sabes que no me gustan mucho los rollos, pero en fin, pero así fue. Una experiencia. Es una experiencia, sí, y después ya ver los mando, ¿no? A ver quién va. No, porque pues la verdad lo mío no es andar, ¿no? Pero eso digo, ¿verdad? Luego ahí voy a andar metido, ¿no? Bueno, pues por lo menos hoy no he dormido, ¿no? Entre que llegué tarde ayer del trabajo, y lo que arreglaba la pregunta, y bueno, y tenía que estar ahí, estaba yo a las 5:30 ya. Y sí, fíjate que sí, la gente ahí está ya lista, y llevan su equipo, y los ves bien metidos, ¿eh? Bien metidos trabajando. En su labor. En su labor, pero lo que te impacta, pues, es la simpleza del manejo de los valores. Este tema de que no ves al presidente hasta allá lejos, ¿no? Independientemente de la figura que es, lo ves cercano, te habla, te dice, es padre, ¿no? Es padre ver ahí cómo hay cierto manejo de humildad en muchas cosas, y eso se da. No hay ese glamour que se respiraba antaño. Bueno, pues alguna... Se incorporó más gente, más personas. Ajá. La maestra Rosalba Lucatero dice: saludos, excelente programa. Gracias. La maestra Esmeralda Sánchez dice: excelente, doctor, presencia CAT en interacción con la representación presidencial. Gracias. La maestra Di Suárez se unió, y gracias. También Lulu Galarza. Hola Lulu, saludos. Bueno, pues pues muchas gracias. Ahí hay muchos más, sí, ¿no? Esperemos que les haya gustado.
Es un tema, repito, complicado, controversial y que gusta del debate. Yo invité a 2 periodistas, ¿verdad? Pero no nos pudieron acompañar porque yo quería debatir el tema, más que estar comentando la carta, era irme directo al punto y debatirlo y confrontarlo. Pero eso sí lo vamos a hacer porque es importante. Sí. Entonces, aunque nos tengamos que desplazar a otro lugar para poderlo hacer, pues lo vamos a Así hacer. es. ¿Sí? Pues bueno, buenas noches, muchas gracias por seguirnos, Anita. Gracias, bonita noche. Gracias. Gracias, Alfredo. A ti, hasta luego.